Hello guys, welcome to science class. Today we are going to talk about a new topic which is about store energy, which we are going to continue with the topic about energy at home. So we are going to open our student book in the page 92. En la página 92 nosotros vamos a encontrar sobre lo que se trata la energía almacenada. All right, so in this case, remember that we were talking about the energy at home. Recuerden que estábamos hablando sobre la energía en la casa. And the next part that we have is store energy, which makes movement possible. La energía que se almacena o la energía almacenada es la que permite el movimiento. So in this case, we have two, which are potential energy, that changes into another kind of energy to do work. Dentro de la energía que se almacena, nosotros encontramos la energía potencial, que esta a su vez cuando cambia en otro tipo de energía, sucede esto para realizar algún trabajo o mover algún objeto. So you can see in the first example, this balloon has potential energy because all the energy is inside the balloon. Then, when the balloon releases the air, we have kinetic energy. Aquí tenemos un ejemplo en el globo. El globo está cargado de energía potencial, es decir, que al momento de que nosotros desinflemos este globo, lo que va a pasar es que se va a mover rápidamente. Entonces, lo que sucede es que el aire va a permitir que el globo se desplace por todo lado hasta que salga completamente. The raised objects has potential energy due to gravity. Mientras más alto se encuentre un objeto, va a existir mayor gravedad. Por lo tanto, este objeto va a ganar más potencia. No es lo mismo, por ejemplo, lanzar una pelota desde un piso que lanzarla desde un tercer piso. El rebote que va a tener esta pelota va a ser diferente. Also, gained from stretching or compressing objects. También los objetos pueden ganar energía potencial cuando los comprimimos o los estrechamos. Por ejemplo, aquí tenemos spring, which is a type of metal. Aquí tenemos un resorte que cuando nosotros lo aplastamos, mientras más aplastado esté, va a rebotar mucho más cuando lo soltemos. Now, here we have some examples which has stored energy. Tenemos aquí unos ejemplos que tienen energía almacenada. Por ejemplo, la comida. Cuando nosotros la consumimos, nos llenamos de energía y de nutrientes en nuestro cuerpo. Also, we have fuels. Tenemos lo que son los combustibles que al momento de quemarlos o de utilizarlos producen energía. Por ejemplo, la gasolina en los autos. And also we have batteries. Tenemos lo que son las baterías que obviamente sabemos que al utilizarlo en un producto electrónico le va a permitir funcionar. So now we talk about that the energy that an object has is called potential energy. But when this object is moving, we have kinetic energy. Ahora vamos a ver, ya vimos que un objeto puede tener una energía potencial, pero cuando este objeto se mueve, esta energía se cambia y se denomina energía del movimiento o energía cinética. Tenemos aquí otros ejemplos. Como la había mencionado anteriormente, la gasolina, cuando se le utiliza dentro de un automóvil y al momento en que ésta se empieza a mover en el motor, va a producir lo que es una energía cinética. The other example here is the snowboarder. Tenemos aquí un patinador de hielo, in which, in this case, the energy can be used to lift objects like the snowboard carried to the top of the hill. En este caso, lo que sucede es que la energía se puede utilizar, recuerde, para levantar objetos, como lo que es esta patineta, ¿no es cierto? Esta persona lo va a llevar al tope de una montaña y esta patineta está ganando energía potencial. Al momento en que esta persona se desliza por la montaña, la energía potencial que había en la patineta ahora se va a convertir en energía cinética, porque se está moviendo y gracias a eso puede ganar mucha mayor velocidad. So now we have talked about that the energy can transform from potential to kinetic. But how energy travels?
Hemos visto que la energía se puede convertir de una energía potencial a una energía cinética, pero la energía también viaja de un lugar a otro. So how energy travels? As we have talked before, the energy can travel from one place to another, and this is what we call kinetic energy, which the energy passes to the second object. Como hemos venido hablando de que la energía potencial se convierte en energía cinética, aquí es donde vemos cómo la energía viaja de un objeto a otro. La energía cinética lo que nos dice es cuando esta energía se puede traspasar a un segundo objeto. In this example, we have bowling. Tenemos aquí lo que nosotros llamamos los bolos, in which the ball is going to move. And when it hits the pins are going to start moving. So the kinetic energy is transferred from the ball to the pins. En el caso de este deporte, que son los bolos, cuando nosotros arrojamos la bola hacia los pins que se mantienen quietos, lo que sucede es que la energía cinética se va a traspasar de la bola hacia los pins que se mantienen de pie. Entonces, ahí se ha transferido lo que es la energía. Now, in the case of energy, we can use it in different ways, like machines or changing or transforming this energy into other forms of energy. La energía también se puede cambiar cuando utilizamos máquinas o cuando cambiamos un tipo de energía a otra. For example, we have kinetic energy when we turn on a light switch. Cuando nosotros oprimimos un botón de la luz, lo que estamos realizando es que la energía potencial que se mantiene en los cables se convierte en energía cinética porque permite prender la luz. In the case of the light bulb, we have that some energy produce heat like a light bulb. En otros casos también sucede que la energía producida por una bombilla de luz, lo que va a ocurrir es calor. Entonces, aquí estamos transformando energía de la luz en energía del calor. Todos los días nosotros utilizamos diferentes tipos de energía, la que se puede ir transformando de una a otra. La energía está siempre en constante movimiento, ¿ok? So don't forget that in the last slide, you have a video that you have to check because it has an example, okay? So don't forget to do your study guide and to send me your homework. Thank you so much for watching and see you the next class.